Después de 23 años de matrimonio, vi a mi esposa besar a otro hombre en la fiesta de unos amigos. No grité, no armé un escándalo, simplemente me marché. Todos esperaban que me derrumbara. En cambio, me liberé. Lo que sucedió después me sorprendió incluso a mí, y destruyó todo lo que ella creía saber sobre el marido callado al que había subestimado durante décadas. Me llamo Eugene Doyle. Tengo 48 años y, durante los últimos 15, he construido una reputación como uno de los archivistas familiares y consultores de genealogía más confiables de Nueva Inglaterra. Irónico, ¿no? He dedicado mi carrera a preservar los legados de otras familias, mientras el mío se desmoronaba en silencio. Cuando pasas décadas con alguien, desarrollas un sexto sentido para notar cuando algo no va bien. Como cuando Pamela empezó de repente a ir a yoga 4 veces por semana en lugar de sus 2 habituales. O cómo giraba el móvil boca abajo cada vez que entraba a nuestro dormitorio. Pequeñas cosas que tu cerebro registra, pero que tu corazón prefiere ignorar. «Estás paranoico, Eugene», me repetía. «Esta es Pam, la mujer que me cuidó cuando tuve neumonía hace 3 inviernos, la madre de mis hijos, la que ha estado a mi lado desde que éramos prácticamente unos críos. Nuestra hija, Rachel, también lo notó en su última visita desde la universidad. «Papá, ¿está todo bien entre tú y mamá?», me preguntó mientras me ayudaba a organizar unas fotografías de la época de la guerra civil en mi despacho. «Claro, cariño, ¿por qué no lo estaría?», respondí sin apartar la vista de las fundas libres de ácido, donde deslizaba las frágiles imágenes. «No sé, la veo diferente, distante, y siempre está mirando el móvil». Lo atribuí a la adaptación al nido vacío. Nuestro hijo, Jason, se había mudado a Seattle por trabajo el año anterior, y Rachel estaba terminando su último curso en la Universidad de Boston. Por primera vez en más de 2 décadas, Pam y yo estábamos solos en nuestra casa colonial de Concord, Massachusetts. Ese fin de semana, Tom y Barbara Sullivan nos invitaron a su cena anual de otoño. Los Sullivans eran nuestros amigos más antiguos. Los conocíamos desde antes de que nacieran los niños. Tom era mi compañero de racquetball, y Barbara y Pam habían colaborado durante años en la asociación de padres. «¿Puedes recoger mi vestido de la tintorería?», me pidió Pam esa mañana, apenas levantando la vista de su café. «¿El Burdeos?». «Sí, el Burdeos. Tú nunca usas Burdeos». «Ahora sí», respondió con un tono cortante que no supe descifrar. «A las 3 voy a la peluquería, así que te veré allí». Esa debería haber sido otra señal de alerta. En 23 años de matrimonio, nunca habíamos llegado a un evento social por separado. Pero cuando has pasado media vida con alguien, empiezas a rellenar los huecos con confianza en lugar de sospechas. Ese fue mi primer error. Llegué a la casa estilo Tudor de los Sullivan poco después de las 7. El camino de entrada ya estaba lleno de coches conocidos. El Volvo de los Henderson, el Tesla del Dr. Reed, el Cadillac clásico del juez Wilson. Dentro, las conversaciones y las risas llenaban cada rincón, mientras los camareros ofrecían bandejas de aperitivos y vino. «Eugene», me saludó Tom con un apretón de manos firme. «¿Dónde está Pamela?». «Nos vemos aquí. Peluquería», expliqué mientras aceptaba un vaso de whisky. Di vueltas saludando a caras conocidas, hablando de todo, desde impuestos a la jubilación próxima del juez Wilson. Todo el tiempo miraba hacia la entrada, esperando a que llegara Pamela. Cuando por fin apareció, 40 minutos más tarde, casi no la reconocí. Su cabello no solo estaba peinado, también más claro, con mechas que nunca había visto antes. El vestido burdeos se ceñía a su figura de un modo que parecía pensado para otros ojos. Miró la sala sin verme y fue directamente hacia las puertas del patio trasero. Me disculpé de una conversación sobre el presupuesto de la Sociedad Histórica del pueblo y la seguí a cierta distancia, movido más por la curiosidad que por la desconfianza. Entonces lo vi, alto, canoso, con la seguridad de alguien acostumbrado a atraer miradas.
Estaba algo apartado del grupo principal, en el patio, y cuando Pamela se acercó, su rostro se iluminó con una sonrisa que no era para una conocida cualquiera. Mi esposa se inclinó demasiado cerca, y él puso la mano en la parte baja de su espalda con una naturalidad familiar. Ella rió con una inclinación de cabeza que no veía desde hacía años, y entonces, como si hubieran olvidado que estaban rodeados de 2 docenas de personas, se besaron. No fue un saludo entre amigos, ni un roce en la mejilla. Fue deliberado, íntimo, el tipo de beso que encierra historia. En esa fiesta, vi a mi mujer con otro hombre. No dije nada. Solo me marché. El vaso de whisky me pesaba demasiado de repente. Lo dejé sobre una mesita, me giré y avancé en silencio entre la multitud hacia la puerta principal. Nadie notó que me iba, ni Tom, inmerso en un acalorado debate sobre política local, ni Bárbara, ocupada rellenando copas vacías. Y, por supuesto, tampoco Pamela, aún en el patio, con toda su atención puesta en aquel desconocido de pelo plateado. Conduje sin rumbo por las calles otoñales de Concord, pasando por los lugares que habían sido el escenario de nuestro matrimonio durante décadas. La escuela primaria donde habíamos asistido a las funciones de Rachel y Jason, el parque donde paseábamos a nuestro Golden Retriever, ya fallecido, la cafetería donde solíamos vernos a almorzar cuando Pamela trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca. 23 años de recuerdos, ahora ensombrecidos por un beso. Volví a casa pasada la medianoche. La casa estaba oscura y en silencio. Su coche no estaba en la entrada. Me senté en el salón, rodeado por los muebles antiguos que habíamos ido coleccionando con los años, y esperé, no planeando qué decir, ni ensayando acusaciones, solo sentado en el silencio, dejando que la realidad se instalara en mis huesos. Al amanecer, escuché su llave en la cerradura. Entró con cautela, todavía con el vestido burdeos, los tacones en la mano. En cuanto me vio sentado allí, su expresión se desmoronó en pánico. Por la mañana, lloraba, pero yo ya me había marchado. No desaparecí por completo. Eso habría sido demasiado fácil para ella, demasiado conveniente. En lugar de eso, me convertí en un fantasma en mi propia vida, observando desde la periferia mientras Pamela intentaba comprender mi partida silenciosa. Me alojé en el viejo molino, a unos 20 minutos de nuestra casa, lo bastante cerca para vigilar la situación, lo bastante lejos para mantener la distancia. Fue una decisión estratégica, no emocional. Cuando pasas décadas estudiando historias familiares, aprendes que las reacciones precipitadas, rara vez, dan los mejores resultados. Mi primera llamada fue a nuestro hijo, Jason. No le hablé del beso ni de mis sospechas, solo le dije que su madre y yo necesitábamos un poco de espacio. «Papá, ¿qué está pasando realmente?», me preguntó con esa franqueza directa que había heredado de mí. «Tengo que aclarar algunas cosas», respondí. «Confía en mí en esto, hijo». Después contacté con nuestro asesor financiero. Hank Williams había gestionado nuestras inversiones durante 15 años y conocía hasta los detalles más íntimos de nuestras cuentas de jubilación, propiedades y del negocio que había construido preservando los legados de otras familias. «Necesito entender exactamente dónde estamos parados», le expliqué en un café lejos de mis lugares habituales, con discreción. Hank asintió con gesto serio. «¿Estás pensando en una separación legal? Primero información, después decisiones». Lo que descubrí no me sorprendió, pero dolió igual. Pamela había abierto una cuenta bancaria privada 3 meses atrás. Movía pequeñas sumas. Nada sospechoso para un observador casual, pero un patrón claro para quien mirara con atención. Preparando una red de seguridad. Planeando una salida. 2 días después de la fiesta, conduje hasta un punto cercano a nuestra casa para observar. A las 7:30 p.m., un Audi negro desconocido entró en nuestra entrada. El hombre de cabello plateado de la fiesta salió del coche, cómodo, como si le perteneciera estar allí. Sin vacilar, sin mirar a los lados, la confianza de alguien que pisa terreno familiar.
No los confronté. En lugar de eso, instalé mi portátil en la posada y accedí a nuestro sistema de seguridad doméstico, el que había instalado tras un robo 2 años atrás. Las cámaras cubrían las entradas exteriores y las áreas principales de la casa, no los dormitorios. Esa línea de privacidad la había trazado yo mismo durante la instalación. Una decisión que ahora resultaba irónicamente oscura. Desde mi punto de vista digital, los vi moverse por nuestra casa con la naturalidad de la costumbre. Él se sirvió un trago de mi colección de bourbons raros, el Pappy Van Winkle de 23 años que Jason me había regalado por mi 45 cumpleaños. Pamela se apoyaba en él en la cocina mientras preparaban la cena, y sus manos se movían sobre ella con la familiaridad de la práctica. Lo peor era el sonido. Su risa, clara, verdadera. Una risa que yo no había escuchado dirigida hacia mí en años. «Se siente raro sin él rondando», dijo ella mientras se acomodaban en el sofá. «Pero también liberador». «¿Crees que lo sabe?», preguntó el hombre, girando mi bourbon en mi vaso de cristal. «Eugene, por favor, ha pasado tantos años enterrado en los árboles genealógicos de otras familias que no puede ver lo que ocurre en su propia casa». Su voz tenía un tono de desprecio que jamás había escuchado antes. Probablemente me mande un correo cuidadosamente redactado, pidiendo hablar las cosas de forma racional. Sus palabras me atravesaron más que cualquier cuchillo. 23 años de matrimonio, reducidos a un desprecio burlón. Pero no me dejé llevar por la rabia. No me quebré. Simplemente observé, reuniendo pruebas, construyendo mi caso con la misma precisión metódica con la que reconstruía conexiones familiares de siglos pasados. Al amanecer, tenía un cuadro completo, no solo de su traición, sino de su absoluto desprecio por la vida que habíamos construido juntos. No fui criado para ser vengativo. Mi padre, profesor de historia en Boston College, me enseñó que la dignidad está en las respuestas medidas, no en los estallidos emocionales. Pero dignidad no significa rendirse, significa luchar con inteligencia. Mi primer movimiento fue puramente financiero. Contacté con el banco y las firmas de inversión, solicitando la activación de la autenticación en 2 pasos en todas nuestras cuentas conjuntas. Una medida de seguridad razonable, dada la preocupación creciente por el robo de identidad. No bloqueé a Pamela. Eso sería problemático legalmente, pero me aseguré de que ninguna transacción importante pudiera realizarse sin mi aprobación explícita. Después llamé a Rachel en la universidad. «Papá, ¿qué está pasando realmente?», me preguntó de inmediato. «Mamá me llamó anoche llorando, diciendo que habías abandonado a la familia y que quizá estabas teniendo una crisis de salud mental». Manteniendo la voz firme, respondí: «Estoy perfectamente en mis cabales, Rachel. Pregúntate a ti misma, si estuviera teniendo un colapso, ¿habría organizado mis citas con clientes para que ningún proyecto de historia familiar se retrasara? ¿Habría arreglado que el profesor Martínez cubriera mi ciclo de conferencias en la Sociedad Histórica?» La línea quedó en silencio un momento. «No», dijo al fin, «no lo harías. No puedo explicarlo todo ahora, pero te prometo que pronto lo entenderás. Solo te pido que no saques conclusiones basadas únicamente en la versión de tu madre». Esa misma tarde, conduje hasta el despacho de la abogada de divorcios más respetada de Concord, Eleanor Bradford. Había investigado a fondo. Tenía un 89% de éxito en divorcios con grandes patrimonios, y era conocida por su precisión quirúrgica, no por tácticas de tierra quemada. «No busco venganza», le expliqué, deslizando una carpeta con capturas de pantalla y registros financieros sobre su mesa. «Quiero proteger lo que he construido y mantener la dignidad en cómo termina esto». Eleanor revisó la evidencia con una distancia profesional que agradecí. «Su documentación es impresionante, señor Doyle. La mayoría de los clientes traen emociones. Usted trae pruebas». «Preservar la historia es mi profesión», respondí con sencillez. Regresé a la posada del viejo molino
y puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Hice una copia de seguridad remota de todo nuestro almacenamiento digital, compartido en servidores seguros a los que solo yo podía acceder. Fotos familiares, vídeos de vacaciones, los hitos de nuestros hijos. No para privar a Pamela de ellos, sino para asegurarme de que esos tesoros no se convirtieran en víctimas de la destrucción que pudiera desatar. A la mañana siguiente, fui a nuestro médico de familia para hacerme un examen físico completo y análisis de sangre, documentación de que no estaba inestable ni en declive de salud, adelantándome a cualquier posible acusación que Pamela pudiera inventar. Esa tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Está diciendo a todo el mundo que has tenido un colapso, que llevas meses comportándote raro, que está preocupada por ti. Era Bárbara Sullivan. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero tenía un fuerte sentido moral y, al parecer, una lealtad que iba más allá de su amistad con Pamela. Gracias, le contesté. La verdad prevalecerá. No me sorprendió la estrategia de Pamela. El asesinato de reputación es el refugio de quienes no pueden ganar con hechos, pero olvidaba algo crucial sobre mí. Llevaba décadas ayudando a familias a destapar verdades enterradas, bajo generaciones de ficciones cuidadosamente construidas. Sabía cómo excavar la realidad bajo capas de mentiras convenientes. Esa noche escribí correos electrónicos a nuestra familia extendida y amigos más cercanos. No eran súplicas emocionales, sino relatos calmados y factuales de mi paradero y mi estado, sin mencionar la infidelidad de Pamela ni nuestra separación, solo para responder a algunas preocupaciones que quizá hayan escuchado y asegurarles que estaba tomándome un tiempo personal para atender asuntos importantes. No cerré puertas de golpe, no desaté rabia contra la traición. Aseguré metódicamente los cimientos de mi vida mientras Pamela se ocupaba de tejer relatos que acabarían desplomándose bajo su propio peso. Al quinto día de mi retirada estratégica, el hombre de cabello plateado, a quien ya había identificado como Robert Cassidy, un ejecutivo farmacéutico recién transferido a la empresa de Pamela, prácticamente vivía en nuestra casa. Pero la fortaleza que creían ocupar ya estaba rodeada, no por ejércitos, sino por la fuerza silenciosa e inexorable de las consecuencias que se acumulaban en el horizonte. Una semana después de mi ausencia estratégica, envié a Pamela un paquete, sin remitente, entregado por mensajero en lugar de correo ordinario. Dentro, capturas impresas del coche de su amante en nuestra entrada, con las marcas de tiempo claramente visibles. Un extracto bancario que mostraba su cuenta secreta. Una transcripción de sus comentarios despectivos sobre nuestro matrimonio, captados por nuestro sistema de seguridad doméstico. Y una nota manuscrita. No estoy enfadado. Solo estoy empezando a ver con claridad. Sin amenazas, sin exigencias. Solo pruebas de que su relato cuidadosamente construido estaba edificado sobre arena. Vi la entrega a través de las cámaras de seguridad que aún controlaba. Pamela recibió el paquete en ropa de yoga, seguramente pensando que era otra compra en línea. Sus manos temblaban al abrirlo en la encimera de la cocina, la misma donde le preparé el desayuno cada domingo durante 2 décadas. El color se le escapó del rostro al revisar el contenido. Llamó frenéticamente a alguien, presumiblemente Robert, con gestos cada vez más agitados. Eso no estaba en su guión. Habían planeado lágrimas, recriminaciones, quizá incluso un enfrentamiento desordenado que pudieran manipular para hacerme ver como inestable. No habían planeado documentación silenciosa y metódica. Esa noche, mi teléfono explotó con mensajes. No de Pamela. Ella seguía calculando su próximo movimiento, sino de nuestro círculo de amigos. Bárbara Sullivan fue la primera en llamar. Eugene, no sé qué está pasando entre tú y Pam, pero la gente está diciendo cosas preocupantes. ¿Qué tipo de cosas, Bárbara? Mantuve mi voz neutral. Que has sido controlador, que la has vigilado durante años, que la castigas por intentar encontrar la felicidad. Sonaba incómoda, atrapada entre décadas de amistad
y nuevas acusaciones. Interesante perspectiva, respondí con calma. ¿En los 20 años que me conoces, alguna vez te he parecido controlador? No, admitió. Por eso todo esto me parece tan fuera de lugar. A veces la explicación más simple es la correcta, Bárbara. Tras colgar, me llamó el juez Wilson, luego los Henderson. Cada conversación seguía el mismo patrón. Habían escuchado cosas inquietantes, pero no podían reconciliarlas con el hombre que habían conocido durante décadas. No los corregí ni ofrecí contrarrelatos. Simplemente hice preguntas que los llevaron a reflexionar sobre sus propias experiencias conmigo. La verdad no necesita una defensa agresiva cuando ya ha sido presenciada de primera mano. Esa noche conduje hasta nuestro vecindario y aparqué a unas casas de distancia. En medio de su frenético control de daños, Pamela había olvidado un detalle crucial. Nuestras cortinas del dormitorio seguían abiertas, como cada noche desde que nos mudamos. Desde mi punto de observación, la vi caminar de un lado a otro, con el teléfono en la oreja, gesticulando de forma desesperada. La fortaleza de mentiras comenzaba a desmoronarse desde dentro, no por mi ataque, sino por el peso de sus propias contradicciones. Al amanecer, el Audi de Robert ya no estaba. La primera grieta en su frente unido había aparecido. 2 semanas después de mi partida, Pamela por fin llamó. No un mensaje, una llamada. Una conversación de voz deja menos huellas, crea menos registros. Contesté al cuarto tono, dándome tiempo para centrarme. Eugene. Su voz traía una preocupación ensayada. Necesitamos hablar de lo que está pasando. De acuerdo, respondí con tono medido. ¿Puedes volver a casa? Por favor, sea lo que sea que creas que está ocurriendo, podemos superarlo. Atención a la frase. Sea lo que sea que creas que está ocurriendo. No un reconocimiento, sino una insinuación sutil de que el problema estaba en mi percepción y no en sus actos. No estoy listo para esa conversación aún, dije. Entonces, ¿cuándo? No puedes simplemente desaparecer después de 23 años. Una nota cuidadosamente modulada de indignación entró en su voz. Los niños están preocupados. Nuestros amigos están preocupados. Agradezco la preocupación. Mantuve la calma que antes le resultaba reconfortante, pero que ahora, claramente, le resultaba exasperante. Me pondré en contacto cuando esté preparado. Al día siguiente recibí un mensaje de Rachel. Mamá me pidió que fuera a casa este fin de semana. Dice que ustedes dos están teniendo problemas serios. ¿Debería ir? Sí, respondí, pero mantén los ojos abiertos. Rachel siempre había sido perspicaz. De niña, podía identificar al verdadero culpable en las peleas del recreo, mientras los profesores aún trataban de entender las versiones contradictorias. Ahora, ya como mujer joven, esa percepción se había agudizado aún más. Sabía exactamente lo que Pamela estaba haciendo. Los niños serían sus testigos de carácter, su palanca emocional. Estaba montando el escenario para una confrontación con un público garantizado para hacerme dudar, para suavizar mi determinación. Era hora de cambiar el guión. El viernes por la tarde, contacté con Jason en Seattle. Tu hermana va a la casa este fin de semana. Creo que deberías unirte a ella. Papá, ¿qué está pasando realmente? Su voz llevaba ese enfoque directo que heredó de mí. Se está preparando una representación, respondí. Creo que ambos deberíais estar en el público. El sábado por la mañana, observé a través del sistema de seguridad cómo Rachel llegaba. Pamela la recibió con un abrazo lloroso, marcando ya el tono emocional. 3 horas después, el coche de alquiler de Jason entró en la entrada, la variable inesperada en el escenario cuidadosamente preparado de Pamela. No me entrometí en sus conversaciones privadas. Fuera cual fuera la narrativa que Pamela estuviera construyendo, confiaba en el juicio de mis hijos. Ellos me conocían. No solo el esposo que su madre describía, sino el padre que les enseñó a evaluar evidencias y a pensar por sí mismos. El domingo por la noche, Rachel me llamó. «Papá», dijo con la voz tensa,
Creo que deberías saber que mamá ya está hablando con abogados de divorcio. Tiene toda esta historia sobre negligencia emocional y sobre cómo has sido frío durante años. ¿Y tú qué piensas?, pregunté, interesado más en su percepción que en las acusaciones de Pamela. Un largo silencio. Creo que algo no encaja, y creo que su amigo Robert se siente demasiado cómodo en nuestra casa. Sigue tus instintos, le dije. Siempre han sido buenos. Al colgar, hice una última llamada a Eleanor Bradford, mi abogada. Han empezado la fase narrativa, le expliqué. Es hora de avanzar. Los testimonios están listos, confirmó, y las medidas de protección financiera también. ¿Estás seguro de que quiere proceder con el paquete de documentación? Pensé en las fotos familiares sobre nuestra repisa, en los votos que habíamos pronunciado, en la vida que habíamos construido y en la confianza que había otorgado. Sí, dije al fin. Se acabaron las sombras. Es hora de luz. A la mañana siguiente, mientras Pamela se preparaba para llevar a nuestros hijos al aeropuerto, un mensajero entregó el paquete de Eleanor en nuestra casa. Documentación completa del affair, de las maniobras financieras y de los comentarios despectivos. Sin acusaciones emocionales, solo hechos. La verdad no necesita adornos para atravesar la decepción. 3 semanas después de mi partida, regresé a nuestra casa. No para reconciliarme, no para discutir, sino para recuperar mi espacio y afrontar la situación de frente. Un hombre no abandona el terreno para siempre, especialmente cuando mantiene la ventaja. Llegué a media mañana de un martes, cuando sabía que Pamela estaría en casa entre su clase de yoga y el almuerzo con sus amigas. Usé mi llave, entrando en silencio, pero sin intentar sorprenderla. Ella estaba en la cocina, mirando su teléfono, cuando oyó mis pasos. La taza de café se le cayó de las manos, haciéndose añicos sobre el suelo de azulejos que habíamos instalado juntos hacía una década. Eugene. Su voz vacilaba entre el shock y un intento de control. Pamela. Dejé mi maletín sobre la encimera y comencé a preparar café como si fuera un día cualquiera. Necesitamos hablar. Sus ojos miraron de reojo su teléfono y luego de nuevo a mí. He estado intentando localizarte durante semanas. Lo sé. Vertí agua en la cafetera, mis movimientos deliberados. Esto no es propio de ti. Simplemente desaparecer, comenzó, entrando en la narrativa que había estado preparando. Para, dije. La palabra no fue fuerte, pero llevaba el peso de la certeza absoluta. Esa historia puede funcionar con otros, pero no conmigo. No más. Coloqué una carpeta sobre la encimera entre nosotros. Dentro estaban los papeles de divorcio, ya preparados por Eleanor, junto con las pruebas más incriminatorias. Esto no es una negociación, expliqué con calma. Es una notificación. Su rostro pasó por una secuencia de emociones: shock, ira, cálculo y finalmente una especie de respeto resignado. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó en voz baja. El tiempo suficiente. No elaboré. Los detalles ya no importaban. Ella tomó los papeles de divorcio, revisando los términos. Sus ojos se agrandaron al ver los arreglos financieros, justos pero firmes, sin margen para manipulación. Los niños ya lo saben, añadí. No todo, pero lo suficiente. Han visto las pruebas ellos mismos. Ese fue el momento en que su fachada cuidadosamente construida se derrumbó de verdad. Pamela siempre había priorizado su imagen como madre por encima de todo. No tenías derecho, susurró, pero las palabras carecían de convicción. Tú tomaste decisiones, respondí simplemente. Yo también. Antes de cerrar la puerta de mi despacho, me giré. Voy a seguir adelante, Pamela. Tú también deberías, solo que no en esta casa. No era crueldad, era claridad, la que surge al reconocer cuándo un capítulo ha terminado realmente. Una semana después de volver a casa, me encontré cara a cara con Robert Cassidy. No fue planificado, al menos no por él. Salía de la biblioteca pública de Concord,
Tras investigar a unos antepasados de la época de la Revolución para un cliente, cuando vi su Audi en el aparcamiento del café exclusivo frente a la calle. Algunas confrontaciones son necesarias, no por drama, sino por cierre. Entré al café con calma, lo vi en una mesa de la esquina revisando documentos y me acerqué con pasos deliberados. No me vio hasta que arrastré la silla frente a él y me senté. «Señor Cassidy», dije con voz pareja, «creo que es hora de que nos conozcamos como corresponde». Sus ojos se abrieron de sorpresa, mirando un instante hacia la salida, antes de volver a fijarse en mí. «Eugene Doyle». «El mismo». Puse mis manos sobre la mesa. Nada oculto, nada amenazante, solo un hombre reclamando su espacio legítimo. «Pensé que deberíamos conversar». «Mire, esto es incómodo», comenzó, su barniz corporativo ya intentando armar excusas. «Sea lo que Pamela le haya contado de nosotros». «No me ha contado nada», lo interrumpí con calma. Y precisamente ese es el problema. Su desconcierto era genuino. Estaba claro que Pamela le había asegurado que yo permanecía ignorante, o que había aceptado la narrativa que ella había construido. «No estoy aquí para montar una escena», continué. «Estoy aquí para mirarle a los ojos y preguntarle si entiende en qué ha participado al destruir». Se removió incómodo. «Los matrimonios terminan, la gente se distancia». «En efecto», asentí, «pero la gente honorable termina una relación antes de comenzar otra». Bajó la mirada hacia su taza de café. El silencio se extendió entre nosotros. 23 años, dije al fin. 2 hijos, una vida construida ladrillo a ladrillo. Eso merecía más que un beso en una fiesta y mentiras después. Alzó la cabeza bruscamente. Ella dijo que lo sabías desde hace meses, que estabais separados de hecho. Sonreí con frialdad. Considere quién le dio esa información y con qué posibles motivos. La comprensión se reflejó en su rostro. Luego algo parecido a la vergüenza. No culpa por la aventura, sino la incomodidad de saberse manipulado. El tipo de vergüenza que un ejecutivo corporativo encuentra intolerable. «El divorcio seguirá adelante», dije poniéndome de pie. «No espero disculpas ni explicaciones. Solo quería que viera al ser humano al que ayudó a traicionar, no un simple obstáculo abstracto en su camino». Cuando me giraba para irme, me llamó. «Doyle, por lo que valga, está perdiendo el control del relato en la empresa. La gente empieza a hacer preguntas». Asentí una vez, un reconocimiento sin gratitud, y salí al aire otoñal. Algunas victorias no se tratan de ganar, sino de asegurarse de que todos reconozcan lo que se ha perdido. 6 meses después de encontrar a Pamela con Robert, nuestro proceso de divorcio estaba casi completo. La casa en venta. Los bienes divididos según la planificación meticulosa de Eleanor. Nos comunicábamos solo a través de abogados, un arreglo que mantenía la paz y la claridad. Entonces, Pamela pidió una reunión cara a cara, sin abogados, sin mediadores, solo nosotros dos, en el pequeño restaurante italiano donde habíamos celebrado nuestro 20º aniversario. Consideré rechazarla. ¿Qué quedaba por discutir? Pero a veces el cierre requiere una última conversación. Acepté. Ella llegó 15 minutos tarde. Un hábito que antes me irritaba, pero que ahora me parecía trivial. Había envejecido en esos 6 meses. Líneas finas alrededor de los ojos, más profundas de lo que recordaba. «Gracias por venir», comenzó tras pedir una copa de vino. «No estaba segura de que lo hicieras». «Estuvimos casados 23 años», respondí. «Eso merece al menos una última conversación». Asintió, pasando los dedos por la condensación de su vaso de agua. «La casa se vendió rápido. Buen vecindario, buenas escuelas. Siempre iba a ser así». La charla ligera se agotó rápido, dejando el peso de las palabras no dichas colgando entre nosotros. «Eugene», dijo por fin, «necesito saber si alguna vez podrás perdonarme». Reflexioné sobre la pregunta con cuidado. No una respuesta automática, sino una verdadera. «El perdón no es el problema», respondí. «Ya pasé la fase de la ira.
Lo que no puedo hacer es olvidar. Jamás quise. Por favor, la interrumpí suavemente. No más relatos. No ahora. Se mordió el labio, un viejo gesto de cuando estaba genuinamente insegura. No una actuación. Robert se fue, dijo. Lo trasladaron a Chicago con la farmacéutica. Asentí, sin sorpresa. Robert siempre me pareció un hombre que seguía el camino de menor resistencia. ¿Estás viendo a alguien?, preguntó, con un tono que sugería que había reunido valor para hacerlo. No, respondí con sinceridad. Estoy redescubriendo quién soy sin ti. Algo en su expresión se quebró, quizás el último vestigio de esperanza de que yo hubiera quedado destruido por su partida, de que la necesitara para estar completo. Los niños te extrañan, dijo. Jason comenta que este verano lo llevarás a pescar a Alaska. Nos vamos en 3 semanas. Rachel se unirá a la segunda parte. La conversación derivó a temas más seguros: los logros de los hijos, los amigos en común, su nuevo piso en el centro. Al terminar el postre, extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose a centímetros de la mía. Cometí un error terrible, dijo con los ojos brillantes. Si pudiera volver atrás. No podemos, la interrumpí con suavidad. Y está bien. Pagué la cuenta y la acompañé hasta su coche. Sin abrazos dramáticos, sin reconciliaciones llorosas. Solo 2 personas, reconociendo el final de un viaje compartido. Mientras conducía de regreso, me di cuenta de que la pesadez en mi pecho se había aligerado. No desaparecido, pero transformada en algo manejable. No era sanación, exactamente, pero sí el inicio de lo que viene después. Un año después de ver a Pamela besar a otro hombre en la fiesta de los Sullivan, estaba de pie en la orilla de un pequeño lago en Vermont, viendo cómo el amanecer pintaba el agua de cobre y oro. La cabaña que había comprado no era nada ostentosa. 2 dormitorios, una cocina abierta y un porche que rodeaba la casa, perfecto para el café de la mañana y la contemplación al atardecer. El último año había sido un viaje de deconstrucción y reconstrucción. El divorcio se había finalizado sin drama. La casa se vendió a una joven familia que esperaba a su primer hijo, y mi negocio se había ampliado para incluir servicios de archivo digital para sociedades históricas en toda Nueva Inglaterra. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jason. «Feliz 49 cumpleaños, papá. Llámame cuando despiertes». Sonreí, haciendo una nota mental para llamar más tarde a ambos hijos. Habían salido del divorcio con una resiliencia admirable, quizá porque nunca los usé como armas ni los obligué a elegir bandos. En el pequeño escritorio del interior, mi portátil mostraba un árbol genealógico a medio completar para los Peterson de Brattleboro. 6 generaciones de granjeros, maestros y políticos locales que habían contribuido a moldear la historia de Vermont. Su historia esperaba pacientemente mi experiencia para cobrar vida. Pero aquel día era para reflexionar. Caminé por la orilla del lago, las manos en los bolsillos, considerando el viaje que me había traído hasta allí. El dolor se había desvanecido poco a poco, como una fotografía antigua perdiendo contraste con el tiempo. Lo que quedaba no era amargura, sino perspectiva, la comprensión de que incluso los compromisos de décadas requieren cuidado constante por parte de ambos. Mi hermano David llegó esa tarde, como había prometido, con equipo de pesca y una botella de whisky. A sus 61 años, había atravesado su propio divorcio 15 años atrás y salido fortalecido de él. «¿Cómo se siente estar al otro lado?», preguntó mientras nos acomodábamos en las sillas Adirondack del porche. «Como despertar», respondí. «Todo es más claro». Hablamos mientras el día se desvanecía, no solo sobre Pamela en pasado, sino sobre mis planes para ampliar el negocio, su próxima jubilación, el viaje de pesca que nos habíamos prometido durante décadas. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió?, dije mientras las estrellas aparecían sobre los pinos. No la traición, sino cómo la manejé. Nunca supe que tenía ese tipo de fuerza.
David asintió, entendiendo a qué me refería. No orgullo por bloquear o calcular venganza, sino por mantener la dignidad en medio de la devastación. Algunos hombres nunca llegan a descubrir eso de sí mismos, observó. Hace falta una tormenta para ver qué está construido para durar. Tenía razón. El hombre que salió de aquella fiesta un año atrás no era el mismo que estaba sentado allí ahora. No disminuido, sino destilado, más fuerte, más claro, más auténtico consigo mismo. Cuando la noche se asentó plenamente a nuestro alrededor, me di cuenta de que había dejado de mirar hacia atrás. Los recuerdos archivados, tanto buenos como dolorosos, habían sido catalogados y guardados, dejando espacio para lo que viniera después. No una segunda oportunidad, ni exactamente un nuevo comienzo. Solo el siguiente capítulo auténtico de una vida que seguía valiendo mucho la pena vivir, escrita en mis propios términos.